Por eso lo invitamos y le agradecemos como siempre a Damián Dipache a que esté con nosotros. Hola Damián, ¿cómo va? ¿Cómo va, Hugo? ¿Cómo va, Gus? Tu primera mirada entonces sobre la problemática actual. Mira, los datos de inflación son preocupantes porque estás en el 50,2% interanual. Una inflación que en definitiva la que estamos viendo hoy es la que veríamos a fin de año. El mercado proyecta 48,7% de inflación. Y la inflación que desaceleró, porque viene desacelerando, fue el 3,2%. Quizás el dato más preocupante es la núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? La que no depende de regulado, es decir, tarifas que regula el Estado, como puede ser las tarifas de servicios públicos, y estacionales, que dio muy bajo. Esa núcleo da alta, da 3,6%. ¿Y por qué digo que es preocupante? Porque da 3,6% en un momento de, a pesar de que los precios no son regulados, son planchados. Claro. Porque vos tenés un tipo de cambio oficial retrasado frente a la evolución de la inflación y porque vos tenés muchos programas de control, fiscalización o supervisión de precios que deberían de alguna manera mantener el nivel de precios y es lo que pretende el gobierno en los últimos 5 meses del año, lo que resta, ¿no? Entonces ahí lo que yo veo es que el gobierno quiere encender el consumo, quiere encender la economía, pero la pérdida de poder adquisitivo por parte de los argentinos no viene solamente en materia del salario, sino del ingreso que ha dejado caído a muchos argentinos, sobre todo aquellos que son independientes, ¿no? Entonces claro, es muy difícil encender el consumo, siempre en el año eleccionario se intenta encenderlo con esta evolución de la inflación, ¿no? ¿Cómo está la inflación en Argentina en relación a Latinoamérica? Entiendo que tenés información al respecto, ¿no? Bueno, ahí la estamos viendo en pantalla. Fíjate que Argentina, con una inflación en el mes de junio, estos son, lo que vemos en pantalla, son todos los países de América Latina. Y con una inflación del 3,2%, fíjate que todo el acumulado de toda la región no llega a darte ese 3,2% en toda América Latina. Wow. Entonces, fíjate que, por ejemplo, México del 0,5%, Costa Rica 0,5%, Colombia, que en el mes de mayo, con el conflicto social, había dado 1%, bueno, desaceleró al 0,05%, 0,05%, no 0,5%, 0,05%. Ecuador 0,2%, Perú 0,5%, Chile 0,1%, Uruguay 0,6%, Paraguay 0,4%, Bolivia 0,01%, Brasil 0,5%. Y bueno, ya después tenés el caso de Venezuela. Es tremendo. Pero, a ver, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, ahí hay un dato interesante. Hubo un comunicado de Martín Guzmán, ministro de Economía, y del Banco Central de la República Argentina. Alimentos, por ejemplo, dio 52,5% y Martín Guzmán manifestó en el comunicado después del anuncio de los datos del índice de inflación de que hubo una presión internacional de los commodities, del precio de los alimentos, que es real. O sea, el precio de los alimentos creció a nivel internacional. Lo que no es fáctico, lo que no es real, es que esa presión haya llevado a Argentina a evolucionar al 52,5% y esa ha sido la única causa. Y cruzo el siguiente dato. La inflación en los primeros 5 meses del año, de acuerdo a FAO, Naciones Unidas, el promedio de la inflación en alimentos fue del 4%. El promedio de la inflación en alimentos de toda América Latina en ese periodo mensual fue del 0,5%. Entonces, evidentemente, claro, los precios commodity internacionales presionaron sin ninguna duda. Pero evidentemente Argentina tiene otro problema endémico que no tiene que ver con solamente el precio internacional de los commodities, ¿no? Es muy impresionante el gráfico, tal vez lo podamos poner de nuevo, porque la Argentina es récord de inflación. Ahora, ese récord de inflación, en comparación con la región, estamos muy mal. ¿Obedece para tu análisis a la inestabilidad política, a que el peso cada vez vale menos, que la Argentina va en un declive irreparable o por lo menos con una inflación de un 50 interanual, la pobreza aumenta? ¿Cuáles son las respuestas a esta inflación histórica de la Argentina? Es que Argentina tiene un problema monetario y fiscal que no lo resuelve hace tiempo. Entonces, en el anterior gobierno se resolvió con endeudamiento externo, hoy se hace con emisión monetaria y eso genera una situación que genera un desborde muy importante respecto incluso del nivel de producción de bienes y servicios que tiene nuestra economía. Porque nuestra economía no crece. Entonces, al no crecer, vos emitís mucho dinero y no tenés en contraprestación la misma cantidad de bienes y servicios. Eso le pasa a la región, bueno, desacelerar la inflación. Todo el mundo que pasó por un proceso de desaceleración de inflación lleva años. Claro. ¿Qué es lo que está viendo el mercado? Y son negativas los datos. El reviento de expectativa del mercado del Banco Central de la República Argentina prevé que la inflación en el 2023, el promedio de la inflación sería 38,7%. O sea, lo que está viendo el mercado es que la inflación llegó para quedarse. Es un problema endémico que no está buscándose solución. Vos me decís, Damián... Es como la pobreza, es crónico, digamos. Absolutamente. Y es crónico por parte, digamos, de la decisión política, no técnica. Porque Guzmán, incluso, ha hecho un ajuste.
Y Guzmán ha intentado en el primer semestre lograr mejorar los números del déficit fiscal, ¿eh? O sea, vos ves que de la parte técnica hay voluntad. Pero bueno, ustedes vieron lo que pasó en materia de tarifa, ustedes vieron lo que pasa en materia de incluir mayor cantidad de emisión por contención COVID para planes sociales, incluir mayor incremento del gasto público. Entonces, ahí creo que hay una parte de la política que dice, bueno, estamos en año eleccionario, a mí no me interesa la meta de inflación, a mí me interesa la meta de la elección. Y esto le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Te voy a una pregunta para ahora cuando venimos, ¿no? Pero ya probamos la financiación externa, probamos la emisión monetaria. Bueno, la pregunta es, ¿por dónde tenemos que empezar a encarar entonces para resolver este problema? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los jubilados? ¿Me lo contestás después de la pausa? ¿Cómo no? Ya venimos, ¿eh?